Muy buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé y en este programa no tocaremos el tema coyuntural del corte de agua, sino más bien el problema estructural de la situación y el futuro de Sedapal y la gestión del agua y saneamiento de Lima Metropolitana. Se dice que la plata no alcanza, cierto, pero el problema no es solo la plata, sino fundamentalmente la falta de capacidad de gestión para cerrar brechas. Efectivamente, entre el 2017 y el 2022 se ha gastado a nivel nacional 23.000 millones de soles en agua y saneamiento. Eso es 50% del total de la brecha de corto plazo. Y la aguja no se ha movido. La cobertura de agua subió de 88 a 89% y la de saneamiento de 79 a 79.4% a nivel nacional. Eso es un fiasco que involucra a Sedapal y a las 49 empresas prestadoras de servicios de saneamiento en las distintas regiones. Las brechas se cierran con inversión y los recursos para invertir debieran salir de la tarifa y los ingresos de la operadora Sedapal, pero esto no ocurre. Y siguen siendo los más pobres, sin acceso al servicio, los que pagan más, 6 veces más por el agua de camiones cisterna. En la primera parte del programa veremos cómo se ha llegado a la situación actual y en la segunda parte discutiremos propuestas de solución. Esta noche nos acompañan Carla Gaviño, consultora en gestión pública y profesora de la Universidad del Pacífico, Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, y Julio Vidal, abogado experto en agua y saneamiento. Es muy grato tenerlos aquí en el programa. Empecemos. Hace décadas el Congreso extiende el plazo para regularizar terrenos ocupados por invasiones, vendidos por traficantes de tierras. Según Grade, desde el año 2000 las ciudades del Perú se han expandido 50%. Y 90% de esta expansión es de carácter informal, no planificado. Carla, este hecho de crecimiento no planificado, sino informal de la demanda, ¿justifica la ineficiencia de Sedapal? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Buenas noches. Un saludo también a mis colegas de la mesa y a todas las personas que nos están acompañando desde sus hogares. Sobre la pregunta que me estás haciendo, yo creo que esto nos explica en parte los retos actuales de Sedapal, pero no es suficiente para hablar de una justificación de escenarios de ineficiencia. Efectivamente, no hay un planeamiento urbano adecuado, no hay un ordenamiento territorial, no tenemos claridad de zonificaciones, no tenemos tampoco muchos incentivos, lamentablemente, a nivel municipal para orientar a que la población se ubique en zonas seguras y en zonas un poco más urbanas y no en tanto pues en las periferias de la ciudad donde es un poco difícil llegar, entre otras cosas, con servicios básicos. Ante ello, efectivamente, el reto de Sedapal es fuerte, pero recordemos que sus retos, si bien también implican el tema de la cobertura, que es a lo que te estás refiriendo, el poder llegar a más personas en Lima y Callao, también incluyen retos de calidad en las zonas que ya están coberturadas. Entonces yo creo que ahí podemos hablar de Sedapal tanto en el sentido de cómo ampliar la cobertura frente a la demanda creciente que tiene Lima y que está desatendida, ¿no? Hay, de acuerdo a las cifras de SUNAS, cerca de 0.72 millones de personas sin acceso a la red pública de agua potable en Lima, ¿no? Entonces, con este tipo de cifras podemos hablar de que es importante llegar más a estas personas que, como bien has dicho, pagan más por agua que adquieren a través de camiones cisternas y otros mecanismos que no son los ideales y los esperados teniendo una empresa pública que se dedica específicamente a esto. Pero también en las zonas donde sí hay cobertura, yo creo que también tenemos que revisar la calidad del trabajo que se está haciendo, en temas de los mantenimientos que se están haciendo, de la calidad de la prestación del servicio, de que cumpla con ciertos parámetros o estándares mínimos de calidad. Entonces, yo creo que no es el tema de la densidad poblacional o de la forma informal como se ha ubicado la población, no es un elemento que justifica. Te explica parte de los grandes retos, pero no te lo justifica en sí solo. Es cierto. Guido, al conectar a una familia de Ticlo Chico o Huaycán cuesta más de 150.000 soles. ¿Qué rol le cabe asumir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento? ¿No sería más económico pensar en un programa subsidiado
de reubicación de pobladores a zonas conectables a menor costo? Sin duda. En realidad este modelo de inversión en agua que sigue a la invasión es perverso. Lo único que hace es evitar que la gente de menores recursos pueda acceder a una calidad de vida adecuada. Nosotros tenemos 20 años de aplicación de una política de vivienda que ha sobrevivido a 7 gobernantes de diferente estilo, de diferente raíz política, lo cual es un éxito. Pero tenemos un problema cuantitativo. A estas alturas deberíamos producir 200.000 viviendas por año y solamente producimos 50.000. Uno de los problemas que tenemos es justamente que no hay agua para proyectos inmobiliarios formales. Hay que romper ese círculo perverso mediante el cual tarifas que no son sostenibles por cuestiones políticas no permiten ni ampliar la cobertura, ni renovar las redes para una adecuada densificación, ni asegurar las fuentes de agua, que es un tema crítico. Lo que hay que hacer es cambiar ese modelo, porque si no, no vamos a resolver este problema y lo vamos a agudizar. Esas personas que necesitan, o esas familias que necesitan esa inversión, jamás van a tener agua. Se vuelve un poco un círculo vicioso, pero esto no debe servir para justificar la falta de solución que significa Sedapal. Julio, se argumenta que es poco factible la participación o gestión privada del agua, considerando justamente la urbanización no planificada. ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que siempre se ha estigmatizado mucho el tema de la participación de la inversión privada en agua potable y alcantarillado, y creo que debe quedar claro que más le cuesta el agua a la persona que no la tiene. O sea, cuando hablamos de inversión privada no solamente nos remitimos a modalidades de privatización, por ejemplo. Podemos hablar de contratos de concesión, incluso de contratos de gestión con inversión. Todo eso es posible hoy día. Lamentablemente no hay una voluntad política de llevarlo a cabo. La gente además tiene que entender de que el agua tiene un costo. El agua no es gratis. Hay gente en la periferia de Lima que tiene 2 celulares de última generación y les cuesta pagar por el agua potable. Piensan que el agua es gratis. Creo que eso es lo primero que deberíamos de hacer. El agua no es gratis, el agua tiene un costo. Y llevar el agua a Marcapomacocha hasta Tucayo tiene un costo. Entonces eso es lo primero que hay que hacerle entender a la gente. Lo segundo, no renunciar a los esquemas de inversión privada. Pueden haber, como ya lo dije, inversión privada en diferentes modalidades. Contratos de gestión, contratos de concesión, etcétera, donde no hay transferencia de propiedad. Yo creo que eso es algo que el Ministerio debería de mirar, no solo el Ministerio, sino también el regulador SUNAS, las propias EPS. Como tú señalabas, Gonzalo, no es una EPS, no es Sedapal, tienes 49 más, que además están técnicamente quebradas. Es más, el Ministerio tuvo que sacar un régimen de apoyo transitorio para sostener estas empresas, porque si fuesen empresas privadas todas estarían en Indecopi sometidas a procedimientos concursables. ¿Funcionó este régimen de apoyo transitorio? Mira, yo creo que, digamos, es algo que todavía requiere maduración, pero es un régimen que tiene que entenderse de manera completa. Yo hago que las empresas entren en un régimen de apoyo transitorio para mejorar el modelo de gestión. Y justamente un modelo de gestión para empresas en régimen de apoyo transitorio son operadores de gestión, que la propia ley marco lo permite, operadores privados para gestionar empresas en régimen de apoyo transitorio. Esto es una norma que requiere ser promulgada, que entiendo que el Ministerio está trabajando en su implementación, ojalá lo haga. Esto es promover inversión privada en empresas que literalmente están quebradas, ojalá se pueda hacer. Hay unas 800.000 personas sin agua potable y más o menos 1 millón de personas sin alcantarillado en Lima metropolitana. Según Sedapal, el cierre de la brecha en agua y saneamiento costaría unos 30.000 millones de soles. Para cerrarla en 15 años habría que invertir unos 2.000 millones de soles al año. Pero resulta que entre el 2015 y el 2019, por ejemplo, antes de la pandemia, Sedapal en promedio dispuso de 570 millones de soles cada año y ejecutó inversiones por solo 460 millones. A este ritmo, Carla, a Sedapal le tomaría décadas lograr resultados en el cierre de brechas.
¿Estamos atrapados sin salida en el monopolio estatal? Yo creo que si es que se toma la decisión de continuar atrapados, ese será el rumbo, pero no es necesario vernos de esa manera. Hay que ponerle un poco más de optimismo, yo creo, al tema. Y voy aquí de la mano a cogerme justo del comentario que hizo previamente Guido, porque yo creo que hay muchas formas en las que todavía se puede aprovechar distintos mecanismos de apoyo con el sector privado para hacer que la gestión de Sedapal mejore. Hay una serie de proyectos de infraestructura que se pueden realizar, que están por APPs, por concesiones, algunos por obras por impuestos, pero hay muchos más en cartera que se pueden trabajar y que se pueden lanzar, que tienen que ver inclusive con el tema de dotar de agua a la zona sur de Lima y balnearios, entre otros proyectos más. También el tema de las PETARs para el tratamiento de las aguas residuales, el tema justamente de procurar que no se desabastezca el agua, porque eso sin duda sí generaría un impacto. Pero yo no creo que nada de estos retos suponga tener que quedarnos en un modelo lejos del sector privado. No creo que siquiera ese sea el camino actual de Sedapal, por estos proyectos que está haciendo, estas iniciativas que está colocando en el Plan Nacional de Infraestructura y en otras carteras de proinversión. Sí parece haber una búsqueda de atraer al sector privado. Lo que creo es que hay que buscar la forma de que lo atraiga mejor y que se logre hacer una mejor sinergia. Y eso es un tema que yo creo de decisión y de liderazgo, ¿no? De decisión política y liderazgo, de buscar caminar con el sector privado para tomar realmente con prioridad el tema de la cobertura en calidad y también el tema en la cantidad de personas que acceden al servicio de agua potable y saneamiento en Lima. Entonces, no creo que tengamos que verlo como que estamos atorados en un monopolio privado y que por lo tanto la otra solución es irnos a una privatización y que no hay ningún otro camino más. Yo creo que hay un abanico importante de opciones y que todas ellas merecen ser exploradas, pero con seriedad y con liderazgo, y con un liderazgo de visión a largo plazo. Porque si hablamos en términos de incluir, por ejemplo, un mecanismo de gerencia para mejorar Sedapal o más proyectos de infraestructura por APPs u otros similares, estamos hablando de compromisos de largo plazo, que probablemente van a trascender a una gestión gubernamental. Entonces la decisión tiene que ser una decisión seria, sólida, político-económica, pero con visión de largo plazo. Bueno, la verdad es que Sedapal no genera ingresos suficientes para el cierre de brechas. Sin embargo, este no sería el único problema. Antes, el Ministerio de Vivienda le transfería fondos, pero a partir del 2017 asumió directamente la ejecución de los proyectos para agilizarlos a través del llamado programa Agua Segura para Lima y Callao. Guido, ¿crees que esto se puede haber debido a la falta de capacidad técnica de Sedapal para gestionar obras a tiempo? Probablemente, pero lo peor es que significa que todos los peruanos estamos financiando la ineficiencia de Sedapal. Y ahí otra vez los más afectados son los pobres, porque ese dinero que va a Agua Segura no es devuelto. Y por eso es que los balances de Sedapal ocultan de alguna manera esa situación. Y además genera una otra condición, que es que esos subsidios son generalizados. Me están subsidiando a mí, yo no me he pedido que me subsidien. Hay un grave problema en ese esquema. Creo que la inversión privada es una alternativa que no solamente no se puede descartar, sino que hay que incentivar. Hay casos en los que se ha manejado eso. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se manejan de esa manera. Hace tiempo el agua del Chillón se maneja de esa manera y más recientemente un tema interesante que ha sido la Provisur, ¿no es cierto?, que es el uso del agua de mar para la provisión de este servicio. Lo que pasa es que hay que multiplicar por 10 y eso requiere una sola palabra: gestión. Ese parece que es el problema. ¿Tú crees, bueno, empecemos por tarifas para ver este tema de por qué no cuadran las cifras? De repente hay un problema con las tarifas, ¿no? Veamos. Para el periodo 2019-2023, Sedapal estima financiar con recursos propios 30% del programa de inversiones. Y la ministra de Vivienda informó que la deuda acumulada de Sedapal supera los 8.000 millones de soles. A Sedapal evidentemente los ingresos no le alcanzan. Julio, ¿tú crees que las tarifas están atrasadas? Sí, yo sí creo que hay un desfase tarifario.
que debería de alguna manera regularizarse. Todos sabemos cómo funciona. Al final quien presenta el estudio tarifario es la propia EPS, en este caso SEDAPAL, y quien lo aprueba es el regulador. Entonces, efectivamente, yo sí pienso que hay un retraso en la tarifa, pero eso no va a solucionar el problema porque la brecha es bastante alta. Entonces, tenemos que empezar a hablar no solamente, probablemente, de una actualización, si quieres, de la tarifa, sino también de ver mecanismos de cofinanciamiento del Estado, porque la plata no le va a alcanzar a SEDAPAL, porque tampoco nadie quiere, digamos, que haya un incremento tarifario que nadie lo pueda pagar. Entonces, hay que buscar alternativas. Guido señalaba hace un momento o preguntaba respecto al PAS LC. Claro, ahora todo el tema de inversiones, las grandes inversiones, que son más o menos 45 proyectos, los maneja Vivienda. Correcto, pero ¿de ahí quién te recibe esas obras? SEDAPAL, porque SEDAPAL es el prestador. ¿Y qué está pasando? Que SEDAPAL no está recepcionando las obras, en algunos casos. Entonces estás duplicando esfuerzos. ¿Por qué no crear una gran unidad? ¿Por qué no las recepciona? Por X razones, porque ellos no hicieron el expediente, porque el ministerio es quien contrata y SEDAPAL tiene que recepcionar, como pasa en obras en todo el Perú. Son obras que ejecuta a veces en la municipalidad del gobierno regional, que incluso el gobierno regional, por ejemplo, no tiene facultades para ejecutar obras de agua potable y alcantarillado y la EPS no las recepciona. ¿Por qué? Por una razón, le dice yo que te voy a recepcionar si yo no he participado de la elaboración del expediente o la contratación de la obra. Incluso hasta por temor son funcionarios públicos, tienen miedo a recibirla. Entonces eso demora. Entonces, ¿por qué no pensar, ya viendo, como decía Carla, positivamente, una gran unidad de gestión o de una entidad que elabore los grandes proyectos para Lima, no para SEDAPAL ni para el ministerio? Y eso significa, una vez más, mejor en la gestión. O sea, eso es lo que se necesita. Normas están escritas por todas partes. Tenemos Invierte Perú, ley de APPs, la ley marco del sector saneamiento, que dicho sea de paso, va a haber otra modificación porque le han dado facultades legislativas al ministerio. Nuevamente, una nueva modificación de la ley. Lo que necesitamos es gestión y decisión política. Creo que eso es lo más importante. Pero es que es paradójico, pero tampoco en vivienda uno va a encontrar gestión. Entonces, no es que cambiamos, pues, quizás soy muy duro, mocos por babas, y al final la situación sigue siendo la misma, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se podría destrabar este asunto? Sí, yo creo que es un complemento de varias cosas. Entonces, hablamos de que quien más invierte en agua potable y alcantarillado es el propio ministerio. Son los 45 proyectos que tiene PAS LC. Podrías tener el Ministerio de Vivienda cofinanciando los grandes proyectos, ¿no es cierto? Y la operación y mantenimiento contra la tarifa. ¿Eso qué significa? Que no va a haber un impacto en el bolsillo del usuario al final. ¿Por qué? Porque Vivienda ejecuta y SEDAPAL opera y mantiene y nosotros pagamos la tarifa. Entonces, ojo, te hablo de la parte de gestión desde el punto de vista de SEDAPAL, pero eso no quita lo que ya habíamos comentado con Carla y Guido, participación del sector privado bajo cualquier modalidad. Yo creo que eso aliviaría mucho el tema, ¿no? Evidentemente que hay un problema de estructurar la parte financiera, ¿no? Cómo cierran las cuentas. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Continuando con el programa, estamos pues ante un círculo vicioso. SEDAPAL pide aumentos de tarifa porque no tiene recursos para, según dice, para hacer lo que debe hacer. Pero como no se maneja eficientemente, el regulador SUNAS no lo autoriza. Y el gobierno finalmente se siente cómodo porque las tarifas no suben. Puro populismo. Y las tarifas se politizan. Entonces estamos ante dos problemas serios. Uno es la ineficiencia de SEDAPAL y dos, la injerencia. Estamos ante dos problemas serios. Uno es la ineficiencia de SEDAPAL y dos, la injerencia política que van de la mano. Imagínense, esta alianza es bien perversa para poder encontrar un futuro de solución al problema del agua y saneamiento. Carla, los defensores del monopolio estatal dicen que con privatización las tarifas subirían. ¿Este es un tema ideológico o tiene algo de realismo? Más que un tema ideológico, yo creo que hay que tratar de abordarlo
desde un punto de vista económico, ¿no? Basarnos más en lo técnico que en otro tipo de posiciones para determinar un tema técnico como una tarifa, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos un mercado que cuenta con subsidios, pero lo que tenemos que ver es que si es que queremos mejorar un poco la calidad, la prestación de los servicios, de alguna manera esa actualización de la tarifa no sería un paso importante que se tenga que tomar, lo cual no quiere decir necesariamente dejar de lado algún tipo de subsidio estatal. Porque como bien mencionaba Julio, no es la idea que la gente termine tampoco pagando más, sobre todo a los que sería un poco más caro prestarles el servicio. Entonces, nuevamente no creo que sea un tema de que si mantenerlo público o no mantenerlo público tiene que ver con el monto de la tarifa que está pagando la gente. Sea que eso esté en mano pública con participación privada o en mano privada, el tema tarifario se tiene que adecuar y arreglar, porque Sedapal es una empresa que está cada vez con las cifras más rojas que verdes o en el medio, ¿no? Entonces, si esto lo queremos ver en una empresa privada, difícilmente sería pues algo atractivo entrar a un mercado así. Hay que hacer una mayor claridad de cómo van las tarifas y eso no implica, repito, dejar de lado algún tipo de apoyo público, sobre todo en algunos años o tramos de alguna fórmula contractual que se puede idear como sucede en otros países. No es una cosa extraña la que estamos conversando. Pero sí creo que es importante lo que bien mencionas, quitarle el tinte político para abordar de forma técnica los problemas técnicos que están impactando en la vida de la ciudadanía. Mientras el tema del agua potable siga siendo un tema politizable, mientras sigan hablando de que es un tema de soberanía nacional, de un tema que afecta directamente a los derechos humanos, que sí afecta a los derechos humanos que no haya agua potable o que haya agua de mala calidad que está llegando a la ciudadanía. ¿Cómo mejorarlo ese reto? Y para ello hay que explorar nuevamente distintas opciones. Hablar, por ejemplo, de una PMO para los proyectos de agua del IMI-Callao no sería algo que debería dejarse de lado. Yo creo que es algo que se tiene que abordar de la mano con la mayor cantidad de PPs, de obras por impuestos, mejorar el gerenciamiento de Sedapal. Sedapal en sí mismo yo creo que presenta espacios de mejora desde la conformación meritocrática que tienen los altos mandos de Sedapal, cómo se escogen, el tema del manejo sindical, que también mucho impide el avance. O sea, es una empresa pública que tiene distintos retos internos y externos. Quedarnos en esa figura, en esa situación, lamentablemente no nos va a llevar a avanzar pensando en la ciudadanía, sino a seguir entrampados en cómo solucionar problemas de corto o inmediato plazo en Sedapal, pero no estamos abordando el tema de fondo. Y para abordar ese tema de fondo, yo creo que es importante dejar de lado temas ideológicos y centrarnos más en temas técnicos que implican también un compromiso y una mirada económico-política, repito. Creo que y esto va para todos en la mesa. Hablando de tarifas, lo que se visualiza es que una tarifa de agua no puede cubrir el costo global de la generación, captación de agua en fuentes, acumulación, y luego pasa a manos de la red de distribución, la medición y la cobranza a las familias. O sea, no es que la tarifa puede cubrirlo todo. Entonces, ¿cómo delimitar esto, Carla? Yo creo que hay que tener claridad y de repente establecer más una lógica de mercado por segmento, ¿no? O segmentar un poco las partes económicas. Los subsidios cruzados ya existen. Exactamente. Pero igual entiendo que tampoco alcanzaría, es como una irrigación. Nunca la tarifa de agua que se cobre a los que compran terrenos de la irrigación va a cubrir el costo de la represa. Eso es imposible, no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero sí se recupera a lo largo del tiempo porque el Estado cobra impuestos, se genera una agroindustria, la agroindustria crece, prospera, y esos ingresos son los que retribuyen el esfuerzo de haber hecho la obra madre, ¿no? En agua debería ser algo parecido, Guido. Sí, pero para eso tenemos que tener indicadores y métricas precisas. Exacto. Porque aquí lo que existe es como un barril sin fondo que recibe dinero sin ninguna priorización, dicho sea de paso. Casi los proyectos salen a voluntad política y eso hace que también la aguja no se mueva. Hay que cambiar el modelo de gestión. Por lo pronto, una parte de la inversión tiene que dirigirse a promover agua para proyectos de vivienda formal.
Porque un proyecto de vivienda formal puede dotar agua por 10.000 soles. Entonces estaríamos dando 18 viviendas por el precio de uno con agua. Ese es un tema fundamental. Si de los 3.000 millones de soles que se presupuestan todos los años, reservamos 300, que además nunca se gastan, para poder hacer estas inversiones y establecer algún mecanismo de obras por impuestos para saltar el otro problema del que hay que hablar, la norma de contratación pública que cada vez paraliza más obras. Si se logra hacer eso, poco a poco se va a ir, digamos, la obligación de recuperación se va a ir reduciendo. Y entonces se vuelven más razonables las inversiones y más eficientes. Porque para dar agua a la misma cantidad de gente vas a invertir mucho menos dinero. Y además, esas personas son pagadoras inmediatas, porque van a una vivienda formal y se convierten en una conexión real a un costo realmente razonable para el usuario y también para quienes invierten. Es decir, tenemos que encarar el problema de la urbanización informal, sin duda, el crecimiento por invasiones, al ritmo de los traficantes de tierras, de la mano con alcaldes corruptos. Eso no puede ser pues el marcador de la urbanización en el Perú. Y encima tenemos que correr detrás, como dice Guido, poniendo agua a altísimo costo en zonas casi inaccesibles donde no hay agua. sí. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es que, bien dicho Guido, acá trabajamos pues al tuntún. Así es. Los proyectos salen porque Dios es grande, salen, digamos, rifados y tienen por lo menos un nombre y algún día tendrán recursos y algún día se empezarán y dentro de sabe Dios cuántos años se terminarán. Así es. Pero por ahí no vamos a ningún lado tampoco. Es decir, tenemos que tomar el toro por las astas y en el caso de agua y saneamiento, por lo que hemos conversado, me parece que se está perfilando el hecho de que tenemos que comprender que estos son palabras mayores. Hay un costo que la tarifa puede cubrir, que es el costo inmediato de despachar agua, distribuirla, llevarla a domicilios y cobrar donde se pueda cobrar, no en la punta del cerro, donde es muy difícil llevar el agua. Y eso acompañarlo con una planificación integral. Eso es lo que nos falta. Y bien haría el gobierno en preocuparse, de enfocarse de esta manera, porque si no, vamos a seguir en el mismo lugar por mucho tiempo. Julio, ¿cómo, por otro lado, se explica que el público y el gobierno sean tan contemplativos con Sedapal? No se le exige casi nada, pasa por agua tibia. Sí, solo para complementar lo que decían Carla y Guido, efectivamente, o lo bien lo que tú señalabas, ¿cómo hacemos que el impacto en la tarifa no sea tan alto? Te voy a poner un ejemplo, la PETAR Puerto Maldonado es una iniciativa estatal cofinanciada para hacer una planta de tratamiento en Puerto Maldonado y quien está financiando la construcción de la PETAR es el Ministerio de Vivienda, ¿correcto? Y la operación y mantenimiento la pagamos los usuarios. Como tú bien señalabas, el impacto en el bolsillo no es tan grande. ¿Por qué? Porque el Estado paga la construcción de la PETAR. El mayor costo lo paga el gobierno y la operación y mantenimiento la tarifa. Solo eso para precisar. Lo que decía Guido respecto a las habilitaciones, es un círculo perverso, ciertamente, y te pongo un peor ejemplo. Cuando tú quieres un habilitador formal, pides una habilitación, lo primero que te van a decir es tráeme tu factibilidad de agua. Así es. Y ninguna EPS te la da. En el mejor de los casos, te deniegan la factibilidad y te dicen pon tu fuente propia. Tú pones tu fuente propia a ver que te recepcionen la obra. No te la recepcionan. ¿Cuánto tiempo en promedio demora tener una conexión de agua en el Perú? 10.4 años. Eso es impensable. Y está en el libro blanco de Sedapal. Entonces, una vez más, toda esta informalidad también va de la mano con la falta de agua. Entonces, eso es un poco lo que hay que mirar respecto a cómo el usuario es contemplativo. La respuesta que te puedo dar es hasta subjetiva, ¿no? Me imagino que porque es una empresa pública, no tengo otra explicación y no debería de ser. Lo que pasa es que lamentablemente la gente se ha acostumbrado. No tengo agua, lleno mi bidón. Va a haber escasez, la gente reclama, pero se compran sus bidones o compran su agua. Entonces, debería haber una mayor participación de la sociedad civil quizás, ¿no? Creo que ahora es el momento. Guido, una pregunta técnica. ¿Piensas que Sedapal es un monopolio natural? Bueno, no necesariamente, ¿no? Había la idea inclusive de dividir, ¿no? la prestación.
Yo creo que efectivamente hay un mito alrededor de Sedapal, ¿no? Y hay una especie de visión de que esto es lo común, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio fui a Sedapal para promover proyectos de vivienda y que nos den agua. Y en Sedapal nos dijeron, pero si ahí no vive nadie, ¿cómo te voy a dar agua? O sea, esa conceptualización de que hay que seguir a la invasión es lo que hay que romper. Y para eso hay que hacerle entender a las personas que ese modelo a los primeros que perjudica es a ellos. Y solo beneficia a traficantes de tierra, que son bandas tan poderosas que amenazan la estabilidad democrática del Perú, porque tienen municipalidades. O sea, lo que no logró Sendero con la bandera roja, lo logran estos traficantes impostando una bandera blanquirroja. Eso no puede ocurrir. Y la solución, un poco como dice Julio, es tratar de impulsar un pacto por el agua, un pacto por la inversión formal en el agua, que tendría que ser un acuerdo político de largo plazo y que si no lo impulsan los políticos tendríamos que impulsarlos desde la sociedad. Pero es irónico, ¿no?, que la respuesta que normalmente un político de izquierda te daría pero es que el agua es un derecho. Y el agua es un derecho, es en su mentalidad, Sedapal es un monopolio natural, no hay otra forma de manejar el agua y el saneamiento. Eso es algo que puede dificultar el pacto que propones, ¿no? Bueno, por eso es que hay que convencer a la gente. Primero, esa idea de que una empresa pública puede perder dinero es un mensaje de los años 60. Está claro que eso nos llevó a una debacle que nos hizo retroceder como país. O sea, que eso se diga ahora, y además he escuchado a gente supuestamente inteligente decir no se debe privatizar porque van a subir las tarifas. Las tarifas deben costar aquello que permita reponer la inversión y por supuesto la operación y el mantenimiento. Eso es una norma elemental. Hay empresas públicas como las empresas públicas de Medellín, a ver si ellos tienen ese discurso. Son empresas súper eficientes que tienen un modelo de gobernanza distinto, porque ahí las municipalidades son muy poderosas y se manejan de una manera sensata. Entonces, eso es lo que hay que tratar de impulsar y hacerle ver a la gente que tener esta suerte de guante blanco con una empresa absolutamente ineficiente, lo único que hace es prorrogar una estafa a todos los ciudadanos limeños y más aquellos que pagan 6 veces lo que deberían pagar si es que tuviéramos un sistema de gestión adecuado. Bueno, Carla, ahondando en el enfoque, los problemas de suministro de agua y saneamiento se deben solo a recursos que no alcanzan y tarifas que no permiten reponer los costos de producción del agua, o realmente derivan de la ineficiencia operativa de Sedapal. Yo creo que por el segundo lado vamos a encontrar muchas respuestas a los problemas que estamos conversando en esta mesa. Y quisiera retomar, si me permite, Gonzalo, un poquito la idea que planteaste, porque hay que desmitificar un poquito. Sí, el agua es un derecho. Seas de izquierda, seas de derecha, los derechos humanos son de todos. El agua es un derecho, pero es un derecho recibirla bien. Recibirla para empezar y que venga en buenas condiciones de calidad. Eso no te tiene que plasmar o te tiene que llevar de frente a pensar en un esquema público o un esquema completamente privado o un híbrido. Ahí lo que te tiene que llevar a pensar como ciudadano, desde el punto de vista de la gente, es cuál es la opción que me garantiza un mejor acceso a mi derecho y que llegue esa agua con calidad, para que sea un derecho que no solo esté en la Constitución, sino que sea efectivo y que si abro el caño sale el agua, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, con un ciudadano informado que lo que quiere es ver materializados sus derechos, ya el tema no es tan ideológico, sino es un tema de gestión, volviendo a la pregunta que me estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es la mejor gestión, los mejores modelos? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que hay? Porque naturalmente pasarnos a un modelo muy diferente nos va a tomar tiempo, si es que esa es la decisión que se toma. Pero en ese tiempo, ¿qué haces? ¿Continúas con el status quo o no? Entonces hay cosas que se tienen que ir haciendo y hay trabajos que se tienen que ir mejorando en Sedapal para que pueda funcionar mejor la empresa, ¿no?
De repente estamos hablando de mejoras en lo que tienen que ver las transparencias en sus procesos, en su selección de equipos, en la actualización, capacitación, pero también el tema de sus proyectos de inversión. ¿Cuántas obras de Sedapal escuchamos en distintos medios que se encuentran paralizadas o con escenarios de corrupción justamente en el marco de la Ley de Contrataciones de Estado y por no decir de consorcios que no están caminando esos proyectos? ¿Por qué no hacerlos por APPs, por obras por impuestos, por otros mecanismos? ¿Por qué no variar un poco la óptica y la figura? Y finalmente, el tema de la tarifa, como ya han señalado mis compañeros de mesa, se tiene que sincerar. Pero eso no implica necesariamente que se tiene que trasladar todo el costo desde la extracción de agua hasta la puesta en la casa al usuario. Eso sería una locura. Hay que ver mecanismos en los cuales ese mercado se pueda ir dividiendo, como bien han señalado mis compañeros, pero también buscando una participación pública, por lo menos por determinadas etapas o determinados años. En otros países hay esquemas en los cuales se da una concesión y a determinado año hay una participación de un cofinanciamiento o un aporte público que va variando en los tramos a lo largo de la vida de la concesión. Son esquemas que se pueden evaluar y se pueden ir analizando. Claro, pero hay que tomar en cuenta, creo, que respecto a la eficiencia operativa, Sedapal despacha 100 metros cúbicos, factura 70 porque se pierden 30 en el traslado durante el paso por las tuberías, porque no están bien mantenidas y también porque hay bastante conexiones clandestinas. Entonces factura 70 de cada 100 metros que despacha. Y de esos 70 cobra el 58%. En otras palabras, de cada 10 soles de agua que despacha, cobra 4 soles 10. Bueno, ustedes se pueden responder fácilmente. No hay forma de que ninguna tarifa le alcanza a una empresa que es tan ineficiente operativamente. Y por otro lado, visto en reversa, una empresa privada digamos, calibre global que domina el tema, haría tal manejo que probablemente el 41% que al final cobra Sedapal se podría duplicar, llegar a 80%, y eso ayuda a expandir cobertura y a bajar tarifas inclusive con la misma tarifa, pero con eficiencia operativa, algo que Sedapal no puede hacer. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Se perfila un niño global, Julio. Hay algo que está latente, que es el problema del drenaje pluvial en las ciudades como Piura, Trujillo, que han sufrido terriblemente con las lluvias durante niños pasados. Y el drenaje pluvial entiendo que debería estar a cargo de las EPS. Sí, hasta hace unos años era así, y además tiene todo el sentido del mundo. O sea, eres el prestador de servicio, agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial también. Pero hay que ser bien claros en algo, o sea, la EPS ahorita ya su gestión de por sí es deficiente, por todos los problemas estructurales que hay, ¿no? Yo creo que había que repensar bien el modelo para ver si están en capacidades de administrar un drenaje pluvial. Y yendo a lo que tú comentabas o lo que comentábamos en la mesa, se necesita inversión, pues, en este caso del gobierno nacional, de tal manera que el impacto en la tarifa sea menor. Es algo que debería mirarse de cara justamente a lo que viene, ¿no? Desde otra perspectiva, Guido, visto los problemas estructurales que enfrenta Sedapal, ¿te parece que tal como se repite a menudo, la solución consistiría en implantar un buen gobierno corporativo en Sedapal? Se necesita mucho más que eso. Y además es indispensable atraer inversión privada. Indispensable. Los modelos que se han tenido, estos proyectos que mencionábamos antes, relativamente funcionan bien. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en Lima Norte hay 8.000 hectáreas en la pampa de Piedras Gordas. Eso se está haciendo por trocitos. Si eso hubiera tenido un plan integral, que incluso contemple la creación de bosques urbanos como se había planteado inicialmente, eso podría concesionarse. Porque ahí se pueden hacer 60.000 viviendas tranquilamente, que es una prestadora mediana. Correcto. O sea, estamos hablando de eso. Y en el sur, en todas las pampas que están en los distritos balnearios del sur, se puede también desarrollar oferta de vivienda. Y en el norte de Cañete,
que es manejada entre comillas por la empresa prestadora de Cañete y que en realidad manejan los alcaldes, se podría hacer otra intervención de ese tipo. A Sedapal eso ni le va ni le viene porque no le quitas absolutamente nada, lo único que habrá que pedirle es que no estorbe, y podrían funcionar ahí 200.000 viviendas tranquilamente con agua bien planteada desde el inicio, por supuesto con operadores privados. Cuando se trabaja a esa escala, el agua se convierte en un costo dentro de un programa de inversión de mayor dimensión y además atiende una necesidad que es evidente para nuestro país. ¿Y a qué se debe, Guido, que el crecimiento de la urbanización sea básicamente informal? ¿Por qué hay tan pocos proyectos de vivienda formales? Porque las reglas no permiten construir vivienda formal. Por ejemplo, las comunidades campesinas de la costa no pueden formalmente entrar a un programa de urbanización de sus terrenos, pero sí los pueden vender informalmente. Y al final esos informales o traficantes de tierra sí consiguen el agua. Entonces hay que cambiar esa regulación. El Estado es el principal terrateniente en el Perú. Hay un montón de tierra que se está perdiendo y lo hemos visto en casos de corrupción. Si eso se convierte en programas de inversión, vamos a reducir el impacto del tráfico de tierras, que además tiene otro efecto. Como está basado en un modelo de baja densidad, la ciudad está perdiendo densidad. O sea, Lima ahora tiene menos densidad que hace 20 años. Entonces, se necesita realmente cambiar este modelo promoviendo formalidad. Ninguna medida represiva va a parar la informalidad y menos con delincuentes poderosos que están detrás de esto. La única forma, como siempre en una economía de mercado, es darle alternativas a la gente. Y la gente va a entender que va a pagar menos por el agua y va a tener una mejor calidad de vida. Pero si su única alternativa es caer en manos de los traficantes de tierra, el asunto no va a funcionar jamás. Por eso, convencer a la población es un tema que creo que ya escapa a las tareas del gobierno. Necesitamos una iniciativa ciudadana que plantee esto como una necesidad y además romper esta idea de que como el agua es un derecho, todo tiene que mantenerse igual. Yo no sé si las personas que pagan 6 veces lo que pagamos nosotros pueden decir que tienen el derecho satisfecho. Esa es una trampa a la cual ya estamos acostumbrados y que ojalá podamos cambiar algún día. Bueno, sí, pues es saltante el tema porque ha habido intentos como en Chile, por ejemplo, de sacar adelante una nueva constitución refundacional que estaba en el proyecto llena de derechos, o sea, era la cantidad de derechos conocidos y desconocidos aquí era enorme. Entonces tenemos el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Allí donde la izquierda progresista habla del derecho al agua, a la salud y la educación, y acto seguido dice que el agua, la salud y la educación no son negocio, el resultado es 0 en agua, 0 en salud, 0 en educación y el país camina para atrás y no parece haber visos de solución. El tema evidentemente tiene un trasfondo político muy grande y es importante que este tema se llegue a ver con nuevos ojos porque la informalidad está ganando tanto terreno en el país que la verdad que también se siente como que la política se ha informalizado, ¿no? Ahora yo quería contarles experiencias en 2 países que vienen al caso. Tenemos el servicio en La Habana, Cuba, que está a cargo de una empresa llamada Aguas de Barcelona. En Cuba, en La Habana se llama Aguas de La Habana. El contrato empezó en el año 2000 y maneja el agua y el saneamiento. O sea, en el país comunista característico de América Latina. Por otro lado, en noviembre del 2022, Suez, que es una empresa operadora global francesa,
de primera línea, firmó acuerdos para modernizar la infraestructura de agua y saneamiento en Tashkent, capital de Uzbekistán, con 3 millones de habitantes. Por coincidencia, La Habana tiene más o menos 3 millones de habitantes. Y en Tashkent se va a hacer ya empezaron a hacer este manejo con estándares internacionales, tecnologías digitales de vanguardia, y el acuerdo incluye proyectos de inversión por unos 5.000 millones de euros. O sea, todo casa, todo está ordenado como para funcionar. ¿Cómo ves esto, Carla? Yo creo que son muestras, ¿no? Ejemplos que bien traes a la mesa y que nos están llevando a pensar de que la prestación de los servicios públicos tiene que ser vista desde el punto de vista del usuario, de darle el mejor servicio, no tanto el matiz o la orientación política del gobierno de turno, porque son compromisos de largo plazo que implican una decisión que tiene que ser consensuada. El caso que pones de Cuba, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? No debemos de atascarnos en visiones políticas de algunos temas que ya parecieran que cada ciertas décadas se vuelve a tocar lo mismo y que nos enfrascan en no buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Entonces, también yo creo que una posición progresista es buscar justamente el acceso a estos derechos, no simplemente que sean poesía constitucional, sino que se concreticen y se materialicen. Y para eso yo creo que, nuevamente repito, hay que buscar nuevos esquemas que nos mejoren lo que hay, pero que también nos permitan ir pensando en un horizonte diferente hacia futuro, ¿no? Una apuesta a largo plazo como país. Yo me permito traer a colación un dato atendiendo una pregunta que previamente le hiciste a Julio, si me lo permite, sobre el drenaje pluvial, porque estamos a portas, y yo creo que ya es inminente, el fenómeno del Niño del 2024 y las lluvias, todo pronostica que va a ser bastante fuertes. Si vemos el programa multianual del Estado publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas del 2022 al 2024, hay una brecha del 88%, una brecha de 88% en lo que es áreas urbanas sin drenaje pluvial, áreas urbanas. No estamos hablando de las rurales, de las urbanas, 88% sin drenaje pluvial. Y el drenaje pluvial, como bien conversaban, efectivamente está a cargo principalmente de las EPS y en Lima de Sedapal. Entonces yo creo que hay que mirar también ese problema que en cualquier momento va a estallar y que está con una desatención, con unos porcentajes bastante amplios según el MEF, y que no deben de quedar un poco a la expectativa o latentes de que llegue el momento para recién tocarlo y abordarlo. Yo creo que si se está viendo la problemática de Sedapal y en general de la prestación de los servicios a cargo de Sedapal, hablemos también del tema de los drenajes y de cómo ir abordándolo antes de que sea, pues lamentablemente, ya tarde, ¿no? ¿Crees que hay espacio para que la inversión privada participe en drenajes pluviales? Sí, igual que para la prestación de servicio, Gonzalo. O sea, complementando lo que han dicho mis compañeros, sin inversión privada no va a haber reducción de déficit de cobertura en agua potable y alcantarillado. Y creo que acá hay que hacer una recomendación, si es posible, porque las normas existen. Hoy ya tienes una ley de APPs, tienes una ley marco de los servicios de saneamiento que establece la posibilidad de operadores de gestión, tienes la ley o la norma que permite vender agua a las EPS, que es lo que se denomina coloquialmente venta de agua en bloque. Esa norma existe. Hoy día salió hace poco, ustedes recordarán, una ley que hablaba declarada de interés nacional la desalinización. Estas normas declarativas que saca el Congreso. Pero la ley marco tiene un acápite especial para que se pueda vender agua a las EPS. Es un take or pay, viene un operador, le dice a la EPS, te vendo el agua y hay todo un procedimiento. Sedapal hace tiempo ya ha presentado una solicitud al regulador para hacer posible esto. Incluso hay una ley en el Congreso para mejorar el procedimiento. Entonces, tiene que haber un acuerdo en todo sentido. O sea, no solamente creo que si decimos sí, Sedapal tiene que reestructurarse, creo que estamos de acuerdo. Hasta el 2021 han habido 12 presidentes del directorio. Eso es una locura, cuando los planes maestros son por 5 años. Pero las normas están. Puedes promover inversión privada por desalinización, por venta de agua en bloque, por operadores de gestión, por gestión comercial por zonas. En Sedapal tienes 3 zonas, norte, centro y sur. ¿Por qué no promueves contratos de gestión por zonas que no solo hagan gestión comercial, sino operación y mantenimiento?
y hay operadores privados interesados. Creo que los más grandes están acá. Entonces es cuestión de decisión política una vez más. Es irónico, pero resulta que en realidad Sedapal ya ha tercerizado más de la mitad de sus operaciones en 204 contratos a 3 o 4 años con pequeñas y medianas empresas que se renuevan todo el tiempo, donde trabajan ex trabajadores o familiares de los trabajadores de Sedapal, y allí trabajan en esas 204 empresas nada menos que 9.350 personas. Ahora, se gasta en estos contratos 2.150 millones de soles por año. Este manejo atomizado refleja la inoperancia de Sedapal. Pero quedan pocos minutos, así que trataré de resumir el meollo de esta cuestión. Por lo que hemos visto, la privatización de Sedapal es innecesaria. Lo que el gobierno no hay que dramatizar, o sea, no es que quieren privatizar y sacan una cruz como si estuvieran viendo al diablo. Lo que el gobierno puede hacer cuanto antes es concursar y contratar empresas de operadores privados de agua y saneamiento de primera línea mundial y celebrar contratos de gerencia, gestión e inversiones a largo plazo, con metas de cobertura y tarifas accesibles. Y dado el tamaño de Lima, más de 11 millones de habitantes, se podría suscribir 3 contratos, uno para Lima Norte, otro en Lima Centro y otro en Lima Sur, lo que además permitiría comparar performances y que compitan entre ellas. Como comenté hace un rato, esto se está experimentando en otros países, no estamos descubriendo la rueda, y podría ser una forma de atacar el problema de una vez y dejarnos de cuentos. ¿Cómo ves esto, Guido, esta posibilidad? Sí, yo creo que es una alternativa razonable y no nos olvidemos de cómo trabajamos las áreas de expansión. Allí hay una gran oportunidad para, primero, defender la expansión del tráfico de tierras. Segundo, generar ciudad. Y al generar ciudad se pueden generar escalas de intervención que permitan a operadores nuevos entrar en esas áreas donde tranquilamente puede vivir 1 millón de personas sin ningún problema. Y se contiene la expansión porque en esas áreas, en vez del traficante de tierra que se va a baja densidad, podría ir densidad media y puede entrar mucho más vivienda, por lo tanto mucho más conexiones y mucho más viabilidad para estas intervenciones. Estas intervenciones serían un combate al tráfico de tierras. Sin duda ninguna, y una apuesta por la formalidad. En medio minuto, Julio, ¿tú crees que es posible celebrar contratos donde se preserve al país, digamos, de ventajas excesivas para la otra parte, para la parte privada, donde puede pues que obtenga ventajas, digamos, y falta de transparencia? Sí, sin ninguna duda, yo creo que sí es posible. Ya habíamos dicho, Sedapal hoy día tiene un contrato para la Petar La Chira, para la Petar Taboada, para Chillón. Hay también malas experiencias, pero de las malas experiencias también se puede aprender. Entonces sí es posible hacer contratos de gestión, hacer buenos contratos, eso también es posible. O sea, si la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, hablando de APPs, por ejemplo, trabaja de la mano con el Ministerio de Vivienda, con el prestador de servicios que es Sedapal, se pueden hacer buenos contratos. Y es falso cuando dicen que si entra un operador privado la tarifa se dispara. Eso no es posible por la misma estructura legal que tiene la prestación de servicio aquí en el Perú. Tenemos a SUNAS, tenemos al regulador, ellos son los que te dan la señal tarifaria. Sea público o privado, ellos van a saber lo que dicen. Entonces hay que quitarnos de la cabeza esa idea. O sea, siempre es bueno un operador privado. Yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Bueno, para terminar, les agradezco mucho su participación. Y yo diría que, bueno, Sedapal es un monopolio forzoso al que no le interesa la satisfacción de los usuarios, porque sus usuarios están cautivos. Recibe financiamiento del Estado porque no cobra ni la mitad del agua que despacha y no genera ingresos suficientes para invertir lo necesario en al menos mantener las redes y ampliar la cobertura. Entonces se impone una solución mixta con participación privada
que no solo garantice un servicio de calidad, sino también una tarifa que pueda ser pagada por la población, con subsidios cruzados también. Bueno, ha sido grato conversar con ustedes. Muy buenas noches.